El crecimiento del comercio mundial ha hecho que alrededor de 90.000 buques, desde petroleros hasta pequeñas embarcaciones, surquen ahora los océanos del mundo. Los barcos que cruzan las rutas comerciales oceánicas queman más de 3.000 millones de barriles de fuel oil. Este combustible sucio y barato que compran las compañías navieras tiene una concentración de azufre miles de veces mayor que el combustible diésel que se consume en las carreteras. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de lo que hace que el transporte marítimo contribuya más a la contaminación del medio ambiente. El transporte marítimo comercial tiene un gran impacto en la magnitud del calentamiento global. Los buques emiten el 2 y el 3% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Aunque algunos informes sugieren que los buques emiten hasta 1.120 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año, el 4,5% de todo este gas. El impacto de los barcos en el medio ambiente se produce a través de varios medios a la vez. Los buques contaminan el medio ambiente con sus residuos de funcionamiento. La contaminación se produce como consecuencia de accidentes que liberan cargas tóxicas, sobre todo el petróleo y otros productos derivados. Las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación acústica, las rupturas y hundimientos de buques ocasionan enormes daños al medio ambiente. La Organización Marítima Internacional calcula que las emisiones de dióxido de carbono del transporte marítimo representan más del 3% de las emisiones mundiales en el año 2015 y se prevé que aumenten entre un 50% y un 250% para el 2050. A medida que otros sectores de la economía reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero, el transporte marítimo representará una proporción cada vez mayor de la contaminación mundial. Aguas de lastre. Las aguas de lastre que vierten los buques tienen un impacto negativo en el ecosistema acuático. Los cruceros, los grandes petroleros y los buques de carga utilizan enormes cantidades de agua de lastre, que a menudo se extrae de las aguas costeras de una región y se vierte en otra. Las aguas de lastre suelen contener diversos componentes biológicos como plantas, animales, virus y bacterias. Estos componentes suelen contener especies exóticas que pueden causar enormes daños ecológicos y económicos a los ecosistemas acuáticos, así como graves problemas para la salud humana, que pueden ser letales. Cada año se registran en todo el mundo decenas de miles de intoxicaciones y muertes relacionadas con el consumo de pescado, mariscos y otros productos del mar. Los más peligrosos son los mejillones, las vieiras, las ostras y otros moluscos bivalvos que son potentes biofiltros naturales. Al absorber el fitoplancton que se encuentra en las decenas de toneladas de agua de mar a las que se exponen cada día, también absorben las toxinas acumuladas y disueltas en el agua. Contaminación sonora o acústica. Últimamente se puede percibir un aumento alarmante de la contaminación acústica causada por el transporte marítimo. El ruido generado por los barcos pueden recorrer grandes distancias y los hidrobiontes que dependen del sonido para orientarse, comunicarse y buscar alimentos se ven muy afectados por la contaminación acústica. La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres ha identificado el ruido como una amenaza potencial para los hidrobiontes. Colisión de mamíferos con barcos. Los mamíferos marinos como las ballenas y los manatíes corren el riesgo de colisionar con los barcos causándoles la muerte. Por ejemplo, a una velocidad de 15 nudos, las posibilidades de que una colisión sea mortal para una ballena es del 79%. Contaminación atmosférica. Los gases de escape de los buques se consideran una fuente importante de contaminación atmosférica. Esto se debe a la enorme potencia de los motores de los barcos, por lo que consumen grandes cantidades del combustible fuel oil, que se sabe que tiene un contenido de azufre muy elevado. Los buques portacontenedores más grandes con motores de más de 100.000 caballos de potencia emitieron cada uno 5.200 toneladas de dióxido de azufre en el 2009, lo que equivale a las emisiones de 51 millones de automóviles. E incluso eso puede considerarse bajo en comparación con un crucero de 16 pisos. Solo este barco sustituye a 376 millones de autos. ¿Por qué es tan grande la diferencia? La razón es el combustible. Como se sabe, la gasolina para los autos se produce a partir del petróleo, pero el combustible para los barcos, en cambio, se produce con los residuos de ese proceso. El fuel oil de los buques contiene 3.500 veces más azufre que la gasolina que utilizan los automóviles. Las embarcaciones no disponen de tecnologías de control de emisiones como los filtros de partículas que son habituales en los autos y camiones. Los gases de escape de los motores diésel han sido clasificados como un probable carcinógeno para el ser humano.
Las emisiones de los buques representan entre el 18 y el 30% de los dióxidos de nitrógeno y el 9% de los óxidos de azufre del total de las emisiones mundiales. El azufre genera lluvia ácida que causa daños irreparables en el medio ambiente. La exposición al azufre por inhalación provoca problemas respiratorios e incluso aumenta el riesgo de infarto. Las partículas de azufre del combustible de un barco enfrían inicialmente la atmósfera durante una semana. Debido a su diminuto tamaño, penetran en los pulmones y en el torrente sanguíneo, provocando la coagulación de los vasos sanguíneos y aumentando el riesgo de cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias y derrames cerebrales. La mortalidad de 50.000 personas al año en Europa está directamente relacionada con las emisiones del transporte marítimo internacional, concretamente con el dióxido de azufre. Las concentraciones de dióxido de nitrógeno y de dióxido de azufre se dan sobre todo en las proximidades de las fuentes de contaminación, lo que indica el carácter local del impacto en el medio ambiente. En cuanto a las partículas en suspensión producidas por las emisiones, contaminan la atmósfera en zonas mucho más amplias que todos los demás componentes de los gases de escape de los barcos. Entre el 3,5 y el 4% de todas las emisiones, principalmente de dióxido de carbono, que contribuyen al cambio climático, son generadas por los buques. En la actualidad, las grandes embarcaciones se han establecido como una de las principales fuentes de contaminación. Además, los investigadores advierten que la cantidad de azufre y hollín en la atmósfera, que provocan un aumento de enfermedades y lluvia ácida, aumentará en más de un 30% en 12 años. Este aspecto es de esencial importancia para los países cuyas fronteras están situadas a lo largo de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Un estudio reciente realizado por científicos de la Universidad de Washington han demostrado que los gases de escape de los barcos favorecen la formación de rayos. Los resultados de un estudio sobre las rutas de transporte en el Océano Índico y el Mar de China Meridional demuestran que estas zonas tienen el doble de la incidencia promedio de rayos. Según los estudios, las partículas de aerosol que se encuentran en los gases de escape de los barcos tienen un impacto en las nubes de tormenta. La formación de estas nubes influye en las precipitaciones y modifica el clima. Las principales contaminantes de la hidrosfera que generan las actividades de los buques son el petróleo y sus derivados. Los vertidos de petróleo tienen consecuencias devastadoras. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, componentes del petróleo crudo, son muy tóxicos para el ecosistema acuático, muy difíciles de eliminar y permanecen en el agua durante muchos años. Los hidrobiontes que se exponen a los hidrocarburos aromáticos policíclicos experimentan problemas de desarrollo, enfermedades y ciclos reproductivos anormales. Claramente el medio ambiente se ve afectado negativamente por el vertido de aguas residuales que pueden contener bacterias nocivas, patógenos, virus, parásitos intestinales y nutrientes perjudiciales, como también el vertido de residuos sólidos generados por las embarcaciones. Las emisiones de aguas residuales no tratadas o tratadas inadecuadamente pueden provocar la contaminación bacteriana y vírica de los hidrobiontes. Los nutrientes de las aguas residuales, como el nitrógeno y el fósforo, contribuyen a la proliferación excesiva de algas que consumen cantidades importantes de oxígeno del agua, acabando con los peces y otros organismos acuáticos. Se calcula que un crucero de gran tamaño, de 3.000 pasajeros y la tripulación genera entre 55.000 y 110.000 litros diarios de estas llamadas aguas negras. Los residuos sólidos generados por el barco incluyen vidrio, papel, cartón, aluminio, plástico y latas de acero. Estos residuos, una vez que caen al mar, se convierten en basura y suponen una seria amenaza para la vida acuática. Alrededor del 75% de los residuos sólidos se incineran a bordo y las cenizas suelen verterse al agua. Los animales marinos se ven muy frecuentemente afectados por el contacto con los plásticos y otros residuos sólidos de los cruceros. Un crucero de gran tamaño genera unas 8 toneladas de residuos sólidos durante una semana de navegación. Se calcula que el 24% de los residuos sólidos generados por los buques en todo el mundo, en peso, procede de los cruceros. También hay que tener en cuenta que en el proceso de desguace de los barcos se liberan metales pesados al medio ambiente y el plástico que se rompe en partes pequeñas que queda tras el desguace cae al agua, lo que crea una preocupación mayor por la contaminación por plástico en los océanos del mundo. Ya en el 2018, casi todos los países apoyaron la reducción a la mitad de las emisiones del sector marítimo mundial para el año 2050. Pero la pregunta clave de cómo garantizar el cumplimiento de este objetivo sigue sin respuesta. Si la comunidad mundial no toma medidas ahora para hacer frente a los contaminantes del aire y reducir los gases de efecto invernadero, se producirá una situación aún más catastrófica.
Eso es todo por hoy. Dale me gusta si les gustó el video y no olviden suscribirse a nuestro canal.